Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Gracias al auditorio por dejarnos entrar a sus hogares. Hoy martes, como todos los martes a las 9 de la mañana, en el programa de En su propia voz, un programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que en esta ocasión la que coordina la entrevista soy yo, la doctora Marta Gloria Morales. Como estamos en programa en vivo, les recuerdo los teléfonos con los que se pueden comunicar al programa. El tema de hoy es un tema muy interesante. Les pediría que tomen nota del teléfono porque estoy segura que van a tener muchos comentarios. El teléfono es el 192-1293, ahí les pueden tomar su mensaje, y si quieren ustedes enviar su mensaje de texto, puede ser al 442-322-1077. Ahí pueden enviar su mensaje de texto directamente y nos llega aquí a los conductores. Pues muchas gracias. Hoy les voy a presentar a un invitado que no es tan extraño para ustedes porque ha asistido a nuestro programa en varias ocasiones, pero aún así le agradezco muchísimo al doctor Sergio Rivera Magos que participe con nosotros en este programa. Buenos días, Sergio, qué gusto verte. Buenos días, doctora, un gusto saludarla y que me hayan invitado, muy agradecido. No, al contrario, ¿quién es el experto en comunicación digital? Entonces, bueno, justamente hace relativamente pocos días, el 17 de noviembre, hubo un evento que vale mucho la pena resaltar, sobre todo para nuestro auditorio joven, pero para todos. En realidad me doy cuenta de que mucho más allá de lo que yo me imagino, la gente se informa a través de redes sociales y que no se va a la fuente, no leen la fuente, confían en las redes sociales. Y en este marco de un problema de desinformación, la semana pasada, el 17 de noviembre, se reunió una cumbre global sobre desinformación que tuvo su epicentro en América Latina y que se pudo conectar muchísimos expertos a nivel internacional porque fue virtual. Cuéntanos, Sergio. Sí, bueno, estamos viendo cómo cada vez más hay interés por discutir el tema de la desinformación. Tanto periodistas como universidades, como organizaciones civiles, están tomando el tema de la desinformación para revisarlo, discutirlo y tratar de incidir en él a través de órganos verificadores, el fact-checking, de estas cumbres que cada vez son más frecuentes, estas reuniones, teniendo al tema de la desinformación como un tema central para el periodismo y para las redes sociodigitales hoy en día. Yo recuerdo, no sé si sigue vigente, casi que te pregunto, aunque probablemente no sepas, que Tribuna hizo un esfuerzo impresionante, sobre todo durante las campañas electorales de 2021, para poder estar verificando si lo que se decía en las campañas en las redes sociales era verdad o era falso, de todos los candidatos. No sé qué tanto alcanzó, pero bueno, Tribuna es un medio pequeño con un grupo bastante limitado de estudiantes, que básicamente fue un esfuerzo coordinado por Víctor López Jaramillo, el director de Tribuna, pero además de alguna forma participó un ejército, según entendí, de estudiantes de comunicación. Sí, ese fue un gran esfuerzo, la verdad, del diario de aquí de la facultad. Recordemos que a partir de la elección del 2018, esta elección presidencial, ante la profusión de noticias falsas y de desinformación en redes sociales, pues hubo iniciativas, ¿no? Recordemos la iniciativa de Animal Político, que también sacó un observatorio para estar verificando noticias. Tribuna lo hizo en su oportunidad y lo continuó durante un tiempo. Y esto es muy positivo porque además intervinieron estudiantes que aprendieron el proceso de checar noticias, porque hay que seguir un protocolo y hay que desplegar todo un proceso para que el checking, el fact-checking, cumpla con las características de calidad y de precisión que debe de tener, ¿no? Yo entiendo, la verdad, entiendo mucho el trabajo de todos, de Animal Político, de Tribuna y de todos los que lo hicieron, pero como que el trabajo y la carga que tienen estos periodistas o estos equipos de investigación periodística es terrible. Es decir, yo creo que
descubren el 1% de los casos de falsedad. Yo no sé en otros países de América Latina porque no tengo el contexto diario de las notas, pero aquí es impresionante, en México, es impresionante cómo se han desatado en un sentido y en otro, y a favor y en contra. Ya no quiero ni siquiera hablar de nombres, pero ya sabemos a favor y en contra de qué. De noticias terriblemente falsas, malintencionadas, que cumplen, digamos, hay así como un esquema. Me explicaba ayer otro experto en esta temática, que hay como desde el error hasta la mala información a propósito diseñada para desinformar. Y en eso hay un conjunto de matices que permiten, digamos, verdades a medias, jugar con pedacitos de verdad y un montón de mentiras para construir una nota, ¿no? Sí, la verdad es que hay una tipología de desinformación. Nosotros estamos muy familiarizados con la fake news porque es un término muy repetido, pero la fake news es solamente un tipo de desinformación. Hay otros tipos de desinformación: la mentira directa, malintencionada, el tratar de confundir. El no presentar toda la información también es una forma de desinformación, el descontextualizar y obviamente los errores periodísticos que no son malintencionados, pero que también contribuyen a la desinformación. Y la desinformación no solo viene de los medios, viene también de la producción de muchos grupos interesados en desplegar narrativas apoyadas por diferentes productos que pueden ser memes o que pueden ser videos o que pueden ser simplemente fotos que no corresponden a la situación y al contexto, pero que ayudan a contar una narrativa falsa o conveniente para un determinado grupo. Entonces estamos ante una tipología vasta, nutrida de materiales de desinformación que circulan, y eso hace imposible que incluso los ya cada vez más comunes fact-checkings y grupos de verificación se den abasto. La verdad es que lo que atienden son los más virales, los que llaman más la atención, los que generan de alguna manera más incertidumbre, se concretan a esos porque obviamente no pueden checar todo lo que circula. En este sentido, pues la solución no viene de parte de los verificadores, que es una buena herramienta y es un buen aporte, pero no alcanzaría. No alcanzaría. Aquí lo importante es alfabetizar a los usuarios y empezar a convertir a estos internautas en verdaderos ciudadanos digitales para que ahí se establezcan las prácticas y las barreras pertinentes para no ser víctimas de la desinformación, ¿no? Es una tarea enorme porque, aunque comparto contigo que es nuestra responsabilidad como internautas hacer un mínimo rastreo de si la información que vamos sobre todo a compartir, ¿no? Esa sería la responsabilidad. No compartes algo que por lo menos hayas mínimamente verificado, pero creo que tendríamos que tomar un... porque el asunto no es nada fácil. Ayer, como parte de la preparación de este documento, de esta entrevista, leí pues un poco los resultados y las entrevistas y las cosas que sucedieron en esta reunión global de desinformación, y la verdad es que pareciera que hay empresas dedicadas a construir esto. O sea, cuando yo veo un meme y hasta me río, no importa si está a favor o en contra de mis ideas, pero me río porque están muy bien construidos. Yo digo, ¿quién se toma el tiempo de hacer esto? Está muy elaborado. Yo pensaba que era otro personaje igual que yo, y según lo que parece que leí, no sé tú qué opines, hay empresas dedicadas a esto. Hay toda una industria del fake news, hay toda una industria de la desinformación, y esto lo hemos estado viendo en diferentes oportunidades y casos. En la campaña de Trump vimos mucha desinformación, no generada por la gente o por los medios, sino generada por estos grupos que se manejan de manera semiclandestina, de manera subrepticia, pero que están produciendo desde un meme hasta un video, que deslizan una fotografía, que deslizan una falsa noticia. Luego lo vimos mucho también en la época de la pandemia, en el coronavirus. Desafortunadamente hubo mucha desinformación proveniente de esta industria
del fake news. Y uno de los casos que pues nos ha confirmado esta tendencia es también de la guerra Ucrania-Rusia, que también se libra en lo digital y se libra precisamente a partir de estrategias de desinformación y de manejar narrativas que animen o desanimen a los bandos o que socaven la imagen de los países o los dirigentes. En comunicación política electoral también es una realidad. Incluso hay agencias que aparentemente hacen una comunicación política normal, tradicional, pero que también ofrecen estos servicios y que también se dedican a producir estas cosas que vemos en las campañas de manera cada vez más frecuente, ¿no? Es que es impresionante, no hay forma de que un ciudadano común y corriente tipo tú o yo, bueno, tú no eres ni común y corriente en el sentido de los medios. En lo demás, pues somos ciudadanos comunes y corrientes, pero yo me imagino un ciudadano como yo que difícilmente manejo el internet y me voy profundizando en eso, pero que bueno, reviso las redes, pero soy incapaz de crear un meme, una campaña, etc. Es toda una elaboración, a mí me tiene verdaderamente impresionado. Y lo que más me impresiona es digamos que existen incluso programas que seguramente tú recordarás que se anuncian como, y en broma, como desinformadores, que no, primero estuvieron en redes sociales, en YouTube, perdón, en YouTube, y ahora ya los contratan, ya es parte de Radio Fórmula, un programa que se anuncia como un desinformador, que sería, en mi opinión, una vergüenza nacional. Pero la gente lo oye y se ríe. Claro, y deberían además estar de alguna manera, si no prohibidos, acotados desde la legislación y también a través de la ética de la comunicación. Hemos visto desde hace mucho tiempo portales digitales como el Deforma, que se dedica a parodiar, a generar noticias que no son verdaderas. Y uno diría, bueno, ya todo el mundo conoce al Deforma. No, es que hay muchos internautas que durante mucho tiempo se han confundido con este tipo de portales. En el caso queretano hay uno que se llama Acueducto, que sigue la misma dinámica y cada vez son más comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta entretenido, porque generan rápidamente muchos seguidores y porque es una fórmula para hacer negocio, para hacerse de indicadores digitales, pero eso contribuye primero a confundir a la gente, a socavar la opinión pública, incide en la democracia, también golpea a los medios porque la gente empieza a desconfiar en los medios. Entonces hay una serie de efectos que se van presentando que son resultado de estas dinámicas, ¿no? Claro. A mí me pareció alarmante los datos sobre niveles de desconfianza en los medios de comunicación. Es decir, desconfianza bastante fuerte, pero además están ciertos, el 80% de los lectores, o como sea que se llaman ahora, están convencidos de que los medios de comunicación son parciales. El 80%, es decir, de alguna forma nuestro concepto común y corriente de parcialidad es falsos. Es decir, nos mienten. Sí, aunque en realidad parcial quiere decir que estás de un lado y que en principio eso no tendría que estar equivocado. Cada quien toma un lado, pero normalmente cuando uno habla de parcialidad quiere decir que nos miente. Sí, porque el periodismo se construyó históricamente y los imaginarios del periodismo se construyeron bajo el eje y el valor central de la imparcialidad y la objetividad, pues prácticamente absoluta, ¿no? Entonces, lectores o audiencias como la mexicana leen la parcialidad como que, pues los medios están intentando tomar parte de una determinada narrativa o favorecer a un gobierno o un partido o algún tipo de actor porque tienen intereses más allá de lo periodístico, que pudieran ser económicos o de grupo empresarial. Entonces, los medios desde hace años están en esta situación de una falta de credibilidad frente a las audiencias, lo que ha fortalecido a la práctica de informarse a través de las redes sociales, ya sea por medios establecidos o por conocidos. Un problema que tiene también la información y que se convierte en desinformación fácilmente es que nosotros le atribuimos veracidad a aquellos contenidos que vienen incluso de gente conocida. Decimos, ay, me la mandó mi primo, me la mandó mi jefe, Entonces sentimos que pues no viene de un desconocido, que viene de un emisor con el cual nos relacionamos y que merece cierta
confianza y veracidad. Entonces hay toda una dinámica en donde mientras más veracidad pierden los medios o confianza pierden los medios, más ganan las plataformas digitales y la desinformación que circula en redes sociales, ¿no? Sí, lo que tendríamos que tener claro, y creo que no lo tenemos, los internautas, como tú los llamas, es que ese mensaje que me mandó mi prima, ella no lo construyó. A ella quién sabe cómo le llegó después de 28 rebotes, y en realidad ella lo que hizo fue reenviármelo. Por eso yo digo que bueno, hay muchas responsabilidades no hechas de los periodistas, de las empresas que están haciendo negocio con la desinformación, pero también de nosotros como internautas que le damos reenviar, porque resulta ser una acción súper fácil. Ni siquiera lo pienso casi. A ver, más bien estoy pensando a quién se lo reenvío, pero no estoy pensando si lo debería reenviar o no, si será cierto o no, y no tenemos ninguna capacidad para analizar la veracidad del instrumento. Ayer de verdad, Sergio, nada más por el ejercicio de hacerlo, una cosa súper fácil para mí, me llegó pues no sé si son memes o esas cosas que son entre imágenes y mensajes y palabras, no sé ni cómo se llamen, criticando a los diputados plurinominales. Y entonces mencionaba varios nombres, y entonces yo me puse a verificar si los nombres de los tipos que estaban ahí habían sido o eran diputados plurinominales. Digo, y sus datos, ¿no? Porque decía que no tenía escolaridad y que, en fin, una serie de datos sobre diputados. Perdí una hora. Y mira que es mi tema, porque además no se refería a diputados de ahorita, sino a diputados que han sido plurinominales en los últimos 20 años. Pues claro que no recuerdo los nombres. Pero entonces, en lo que vas cambiando de legislatura, una hora, resultó que era de verdad. O sea, que no era mentira, pero te vas a tomar una hora para analizar un textito o una información para luego reenviarla. Eso sería lo responsable. Pero si no nos tomamos la hora para leer una noticia, pues mucho menos para verificarla. Sí, lo que pasa es que, bueno, desafortunadamente la cultura digital en la que estamos inmersos nos impone la inmediatez, nos gusta la inmediatez y nos gusta este reflejo de darle clic y el poder de, valga la redundancia, de poder compartir contenidos. Pero Manuel Castells, este teórico también de la sociedad red, dice que, bueno, pues es imposible pensar que las fake news se van a desaparecer por completo. Y él dice que es muy difícil que desaparezcan porque a la gente le gustan las fake news. A nosotros que de alguna manera estamos metidos o en la educación o en la comunicación o en la ciencia política, todo esto nos alarma mucho. Pero hay gente que estos contenidos le entretienen, le divierten y lo que es peor, conectan muchas veces con las posiciones o pensamientos o conceptos establecidos y los reafirman. Entonces, al reafirmarlos, la gente se siente gratificada porque siente que está bien en su posición, porque además hay otros que piensan igual y además hay contenidos circulando que avalan aquello que piensa o que dice. Entonces, es también un mecanismo psicológico que a veces parte de la gratificación, a veces parte de esto que llamamos posverdad, se vale también de la posverdad. Entonces, sí necesitamos alfabetizaciones para los internautas, porque no hay otro camino, no alcanzarían los verificadores, no alcanzarían los fact-checkings. Lo que hacen las redes sociales también como empresas digitales tampoco va a alcanzar. Entonces tenemos que formar a nuevas generaciones, primero a que no se crean todo, segundo que resistan la seducción y el impulso de apretar y el poner el pulgar para compartir o para dar likes. Y que se tomen la molestia de desplegar algunas medidas básicas para reconocer que es una fake news. Corroborar la fuente, ver si la nota, además del nombre del medio, viene firmada por alguien. A través de las fotografías también se puede ver si es una fake news o no. Uno puede googlear la fotografía y eventualmente encuentra que no corresponde a la nota que uno está revisando y que pertenece a otra situación. Y protocolos sencillos que se pueden ir de alguna manera socializando, tanto en las escuelas primarias, secundarias, sobre todo en las secundarias que ya empiezan a tener acceso a redes sociales y desde luego en la educación superior,
para que vayamos teniendo sujetos que estén más alertas y que tengan más herramientas para no ser presa de la desinformación, ¿no? Y también reconocer que la desinformación es algo muy diverso, que implica muchas cosas, además de las fake news, ¿no? Como decálogo, aunque no fueron 10, pero déjame usar la palabra, así como pistitas que diste, yo creo que tendríamos que hacer casi que una, me atrevería a decir una especie de meme, para que se difunda en redes sociales. A lo mejor el laboratorio de ustedes, que está tan comprometido con este trabajo, sería estupendo que ustedes lo difundieran. Esto que tú dijiste, primero, asuma que casi todo es mentira. Segundo, no lo compartas hasta no verificar mínimamente esto o esto o esto o esto, ¿no? Y luego hay una cosa que me pareció bien interesante de lo que dijiste, y yo creo que con esto nos vamos a ir acercando al final, pero te voy a dejar que tú cierres. Es esta cosa, pues yo francamente creo que es metafísica. ¿Cómo, y que se descubrió a partir de Cambridge Analytica, ¿no? Es decir, cómo cuando yo empiezo a seleccionar cierto tipo de noticias en mi teléfono o en mi computadora, el propio programa de la computadora me va a ir mandando y mandando y mandando información solo de eso. Entonces, cuando yo platico con la gente y le digo, pero piensa que tal cosa está mal por esto, dice, no, todo mundo piensa igual que yo. Y en realidad lo que pasa es que, bueno, esa frase de todo el mundo ya sabemos que es la falsedad máxima, pero lo que pasa es que todas las notas que le llegan a ella coinciden con su pensamiento y entonces la hacen pensar que está correcta. Y no nada más que está correcta, porque ese es otro tema, sino además que la gran mayoría de los mensajes coinciden con ella. Es que los otros no le llegan. Y eso no lo sabe la gente. Creen que en realidad lo que está sucediendo es que les mandan la información distribuida normalmente y no es cierto. Eso fue el gran descubrimiento de Cambridge Analytica y ese después, no sé si es un fraude, pero pues nos tenía engañados a todos. Sí, esto que tú mencionas y que reconoces también como uno de los principales problemas, en cultura digital se llama el efecto burbuja. Y es precisamente esto, el algoritmo va reconociendo cuáles son tus búsquedas, va reconociendo a qué le das like, qué tipo de contenidos te apetecen más, y después te sigue mandando eso y te manda eso hasta que llega un momento en donde tú literalmente estás metido en una burbuja de contenidos que reafirman lo que piensas, que te dan la sensación de que estás bien porque todo mundo te acompaña en esos juicios y en esas afirmaciones, que todo mundo maneja esos argumentos, y entonces la gente acaba por afirmarse en sus posiciones, sean más libertarias, sean más radicales, más conservadoras, como las queramos ver, pero es la renuncia a la diversidad de la información, al pensar el espacio público como algo diverso y amplio, y al estar sumergido vía el algoritmo y sus dinámicas perversas, que yo siento que son perversas, porque además están movidas por la economía del dato digital, por el negocio, por aquello que más reditúa a las empresas. Entonces la gente está metida en esferas en donde le cuesta mucho tener panoramas amplios y hacer análisis profundos. Y tenemos una sociedad, sí, con muchos datos, pero con poco conocimiento y poco preparada para la deliberación y para la toma de decisiones, ¿no? Es dramático, o sea, lo que describes y que hemos estado leyendo, por lo menos algunos preocupados por estos temas, es dramático, dramático. Es decir, cada vez creemos que tenemos más información y en verdad tenemos más desinformación y tenemos menos capacidad analítica y por lo tanto nos tragamos una cantidad de mentiras impresionante sin siquiera darnos cuenta de que son mentiras. Sergio, me parece que tu laboratorio y la responsabilidad que tienes como director de laboratorio es infinita, mucho más de cualquier capacidad. Este es como el trabajo de los fake news, pero te llamo a que pudieran ustedes comprometerse a hacer especie de decálogo y que se distribuyera entre los universitarios. Me encanta la idea de que se distribuyera entre niños de secundaria. Habría que platicarlo con la secretaria de Educación. Es que me parece que tienes razón. Un objetivo tendría que ser alfabetizarnos a todos los internautas. Muchas gracias, Sergio. Me están poniendo aquí un Gracias, relojito. doctora. Un placer gracias, estar me con encanta usted. verte. Hasta no, luego. El placer fue mío. Muchas gracias al auditorio. Nos vemos el próximo martes. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.